Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, Reformando la Cultura, presentándole a la gente la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y vamos a hablar ahora de lo que son los influencers. Estamos en los tiempos de los influencers, motivational speakers, public speakers, celebridades y son personas que realmente tienen un impacto dentro de la sociedad. Eh, Realmente una influencia realmente es como un tipo de persuasión. Hace un efecto dentro de lo que he investigado, un efecto dentro del comportamiento de la persona, del individuo. Puede ser buena o puede ser mala. Eh, pero una de las cosas que tiene la influencia que es tan poderosa es que es sutil. No es como una orden. Cuando tú le das una orden a una persona, a esto o a aquello, puede ser algo que es sutil, que tú puedes estar siendo manipulado y no te das cuenta de que estás siendo manipulado. Y esto puede ser durante un proceso de persuasión. Pero la pregunta que nosotros tenemos que hacer hoy en día es, como si ya que la influencia es tan sutil, ¿es para hacer bien o es para hacer mal? Porque hay muchas personas que han sido influenciadas y creen que están siendo influenciadas para hacer algo bueno. Y cuando terminan al final, lo que están haciendo es algo completamente desastroso. Entonces cuando alguien le pregunta, oye, ¿cómo tú llegaste a hacer eso? Ellos dicen, bueno, fui influenciado a hacerlo. Fui influenciado, fui manipulado a hacerlo. No me di cuenta que al final iba a terminar haciendo esto. Eh, Son muchas personas así. Entonces nosotros vamos a hablar, primero tenemos que preguntarnos qué clase de influencia, y todos en cierta manera o influenciamos a alguien o somos influenciados, absolutamente todos. Hay personas que tienen una personalidad muy dominante y ellos influencian a otros, y hay otros que son fáciles de influenciar. Pero vamos a ver las técnicas que usan los influencers hoy en día, o las celebridades, o todo el tipo que mueven masas, no son nuevas, muchas. Algunas son nuevas, otras no. A través de los tiempos se van perfeccionando y se van refinando. Pero a través de la historia vamos a ver lo que son los influencers, tipos de influencers a través de la historia. Y vamos a ver sus características y vamos a ver buenos influencers y malos influencers. Y esto ha comenzado desde el inicio de la humanidad. El ser humano siempre, el tratar de convencer a otra persona, el tratar de persuadir a otra persona, ya sea para algo bueno o ya sea para algo malo. Y comenzamos entre los tiempos, por ejemplo, de Atenas, en que comienza la filosofía a renacer. Antes de la filosofía, hablamos de los filósofos presocráticos, que se le consideraban los sofistas. Incluso la palabra sofismo viene de ellos, que un sofismo es como una falacia que parece verdad, pero es una mentira. Y ellos eran los influencers en el tiempo de Grecia, en tiempo de los tiempos presocráticos. Estamos hablando de Heráclitos, Anaxágora, Anaximandro, todos estos filósofos presocráticos. Y ellos, una de las cosas que ellos tenían, ellos comenzaron con primero, ellos eran relativistas, ellos no creían en la verdad absoluta. Ellos creían que poder mentir era algo normal, era algo que se podía hacer. Eh,
usaban palabras en cuanto a la retórica. Nace la retórica. La retórica es como esta arte de decir frases. Muchos eran poetas, muchos decían frases, pero que no tenían significado en sí lo que ellos decían. Y también ellos cobraban dinero por enseñar. Lo poco que sabían, ellos cobraban dinero. Pero del otro lado estaba Sócrates. Llega Sócrates, que es un antes y un después. Sócrates, al contrario de ellos, Sócrates era un absolutista. Él era un absolutista. Él creía que existía una verdad absoluta. Cuando Sócrates tenía debates con los sofistas, él sí, ok, vamos a hablar de conocimiento, pero primero vamos a investigar qué es el conocimiento, o buscar una definición absoluta de lo que es conocimiento. Vamos a hablar de amor, quiero un conocimiento absoluto de lo que es el amor. Vamos a hablar de virtud, quiero un conocimiento absoluto de lo que es virtud. Y también él quería buscar el significado de las cosas. Y él enseñaba de gratis. Cuando leemos el libro de la apología de Sócrates, que Sócrates incluso fue condenado por él retar muchos sofistas, mucha gente considerada con conocimiento en ese entonces. Cuando los poetas o los sofistas le decían cosas, él le decía, pero ¿qué significa lo que tú estás diciendo? ¿Cuál es el significado de lo que tú estás diciendo? ¿Qué tú estás tratando de decir con lo que tú estás diciendo? Muchas veces no encontraban qué decir. Y esta es una técnica, porque no sabían lo que estaban diciendo. Esta es una técnica que utilizan mucha gente en las redes sociales, en la televisión, en los medios, que ellos hablan y usan palabras muy bonitas. Entonces cuando tú le preguntas, le dices, está bien, dime el significado de lo que tú estás diciendo. Dime la definición de lo que tú estás diciendo. Muchas veces no saben. Y con esto usted puede darse cuenta de que una persona que quiere influenciar y no sabe ni siquiera de lo que está hablando. Lo primero que es saber de qué estamos hablando, de cualquier cosa que estemos hablando. Ya sea de política, ya sea de religión, ya sea de filosofía. O sea, ok, dame el significado de eso. Y muchas personas no saben. Y ahí usted se da cuenta que no saben nada de lo que están hablando. Porque hay mucha gente que habla muchas cosas. Por ejemplo, hay mucha gente que son... por ejemplo, los ateístas son relativistas hoy en día. Muchos de los ateístas son relativistas, ¿verdad? Y mucha gente, por ejemplo, el filósofo Nietzsche, Friedrich Nietzsche, él podríamos decir que fue un sofista. O sea, él hablaba, incluso hasta el día de hoy hay mucha gente que no entiende qué fue lo que Nietzsche dijo. Todo el mundo argumenta, especula, todo el mundo dice, bueno, él no fue muy bien entendido. Él dijo, según el libro de Cave and the Light, que lo he puesto en la descripción y lo voy a poner, él dijo que Sócrates estaba mal en todo lo que había dicho. Bueno, yo puedo decir que Sócrates estuvo mal en algunas cosas. Tuvo incorrecto, pero no en todo lo que dijo Sócrates. Porque muchos de los fundamentos de la sociedad que hoy en día se lo debemos a Sócrates. Y se ve que funciona. Si tú dices que Sócrates está mal, gran parte de la sociedad tenemos que cambiarla, porque, ¿verdad? Comenzando por interrogar personas, haciendo preguntas retóricas, que eso fue Sócrates que lo inventó. El argumento de Sócrates, que era hacer preguntas y ir respondiendo preguntas. Esa es la primera parte. La segunda parte, vamos en los tiempos de Jesús, los fariseos eran considerados los influencers en ese entonces. Eran los que le enseñaban supuestamente a la gente, que le enseñaban la vida moral, le enseñaban las escrituras, la ley. Y una de las cosas es que ellos vivían aparte de la sociedad. Ellos incluso la palabra fariseo significa apartado. Que estoy apartado de la sociedad. Yo no vivo contigo porque yo soy una persona limpia y tú eres un impuro.
Y tenemos el caso de que ellos cobraban por dinero. Ellos cobraban por dinero y vivían una vida de hipocresía, según lo que dicen los evangelios. A diferencia, nos topamos con Jesús, que también es un antes y un después. Y Jesús vivía entre la gente. Jesús enseñaba de gratis. Y Jesús vivía una vida prácticamente transparente. Que todo el mundo podía saber lo que Jesús estuviera haciendo. O sea, él vivía una vida entre la gente que todo el mundo sabía lo que estaba haciendo. Los fariseos eran los influencers en ese entonces. Y Jesús muchas veces condenó la hipocresía de los fariseos, porque realmente la hipocresía es un medio de influenciar, siendo hipócrita. Aparentar lo que no es un tipo de influencia muy, muy, muy poderosa. Y que vemos que en los días de hoy, en las redes sociales, esto se ve mucho en las redes sociales, en la televisión, en la radio. Hay gente que vive de la hipocresía. Cuando vemos que nuestro ídolo, de repente aparece un escándalo en las redes sociales de que no era la persona que aparentemente era, eso nos recuerda a los fariseos. Cuando nuestro ídolo, nuestro influencer tan grande, de repente se dan cuenta de que pasó, de que realmente no llevaba la vida que era. Y hay muchos casos, no quiero mencionar nombres, pero tanto en el ámbito cristiano han aparecido casos que son escándalos. Tanto en la vida pública aparecen personas con escándalos. Son personas que viven aparte, que nadie sabe qué es lo que están haciendo, porque tienen un estatus y nadie, pero cuando alguien investiga y se da cuenta, pero realmente no es realmente la persona que realmente. Y muchas veces es difícil cuando una gente tiene estatus y vive dentro de un grupo que solamente algunos pueden saber lo que puede estar haciendo esa persona. Y vamos a los tiempos de el tiempo medieval. En la era medieval, bueno, la iglesia católica, los sacerdotes, eran los influencers, por así decirlo, en ese tiempo. Eran prácticamente influenciaban incluso reyes en ese entonces. Y ellos querían, a pesar, la iglesia católica, según muchos historiadores, vivía un tiempo de mucha corrupción. Ellos querían mantener la corrupción de esa forma. Querían mantenerlo de esa forma. Ellos cobraban dinero por salvación. Tenemos el caso, por ejemplo, de John Texel, que fue el que tuvo problemas. Fue el que prácticamente motivó a Martín Lutero a escribir las 95 tesis. Él iba con un cofre o algo así. Él decía que por cada dinero que tú pusieras, por cada moneda que tú pusieras en ese cofre o algo así, era un alma que salía del infierno, decía él. Y ese era John Texel. Y vivían una vida muy glamurosa. Entonces ya vemos que desde Juan Hus, primero era la estrella temprana de la Reforma, que fue Wycliffe, Juan Hus, y después llega Martín Lutero. Desde Martín Lutero para allá fue un antes y un después. Pero no solamente Martín Lutero, también tenemos que hablar de Juan Calvino, los reformadores en general. Una de las cosas de los reformadores es que los reformadores no querían mantener la iglesia como estaba, ellos querían reformarla. Ellos querían cambiar la iglesia para bien. Muchas veces los influencers de hoy en día quieren cambiar las cosas para mal. Un exceso de libertad, quieren romper los cánones de la sociedad de una manera que nunca se habían visto. Ellos querían reformar la iglesia para bien, para
quitar esa corrupción que existía en la iglesia. Y que decían, bueno, la salvación es gratis. La salvación no se compra. Ahora vemos un grupo de personas, pastores, que siembra, que tú tienes que sembrar, que declara, tienes que declarar. Pastores que le roban dinero a la iglesia, que le roban dinero a la persona, que es parecido a lo de John Texel. Ellos le roban, ellos le dicen a la gente, Dios, tú no estás bien porque tú no estás ofrendando bien. Tú no estás dando mucho dinero para que Dios te bendiga, para que Dios te multiplique, ¿verdad? Y otra cosa era que los reformadores querían vivir una vida simple, no era una vida glamurosa la que ellos querían. Ellos optaban por una vida más simple. Mientras la iglesia en ese entonces lo que quería era, todo era un glamour. Ellos decían, no, tenemos que vivir una vida mucho más simple, una vida mucho más sosegada, una vida tiene que ser más simple. Entonces vivimos también en esos días en los que la gente, los pastores le quitan dinero a la gente en las iglesias con influencias, con hipocresía, usando sofismos, buscando versículo bíblico. Y vemos también que quieren vivir una vida, ahora es vivir una vida con glamour. Tú ves en las redes sociales las celebridades, los influencers, con fotos, con el carro del año, con muchísimas joyas, una vida de glamour, cuando en realidad tenemos que optar por vivir, yo diría, aunque uno tuviera dinero, vivir una vida simple, aunque uno y buscar, en vez de cambiar, porque ahora están los famosos progresistas, que todo el progreso es todo lo exagerado. Tú tienes que cambiar los cánones de la sociedad, rompiendo la moral y la ética que ha formado prácticamente la sociedad. Vamos a romper con todo eso. Está bien, vamos a reformar la sociedad, pero yo no diría, con libertinaje no se reforma una sociedad. Este podcast es para que podamos ver una diferencia entre lo que es un influencer que me puede llevar a mí a hacer algo malo, o puede abusar de mí, o puede manipularme, a un influencer que me puede llevar a hacer algo bueno y que quiere que yo crezca, en vez que crezca tanto espiritualmente, tanto en el carácter, tanto emocionalmente, en vez de llevarme a lo que no es, al camino incorrecto. Hasta aquí su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.